Se define a Señut como la modestia o el recato, y abarca muchos aspectos: cómo nos presentamos frente al mundo, cómo nos vestimos, cómo rezamos, en qué cosas nos fijamos. Es decir, que el tema del Señut, que a veces las mujeres especialmente lo limitamos a la vestimenta, es muchísimo más amplio y rico. La idea del Señut es dotar al cuerpo de espiritualidad, dotar al cuerpo de espiritualidad. Y esto se va a lograr de dos formas, básicamente. Tener conciencia de que Dios está en todas partes y comportarnos a la altura de ello, e incluso cuando no hay gente mirándonos. Y el segundo punto es el recato. Remarcar la interioridad de nuestra persona por encima de lo exterior. Y así como la materialidad de cualquier cosa nos lleva a Dios, si le impartimos espiritualidad, lo mismo ocurre con el cuerpo. Si este cuerpo material le impartimos espiritualidad, lo impregnamos de espiritualidad, eso nos va a acercar a Dios y nos va a hacer tener conciencia de que vamos a estar expresando nuestro ser interno hacia afuera y no haciendo que lo de afuera nos impacte lo de adentro, ¿no? Nos impacte el alma. Por eso, cuando hablamos de Señut, como yo le dije anteriormente, está abarcando muchísimas áreas. Cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, aún los gestos faciales que hacemos, el tono de voz que utilizamos, todo esto nos está hablando del Señut. Así como decimos el Kashrut, cuidar la alimentación, tener estas leyes del Kashrut, nos va a elevar hacia una espiritualidad que nos acerca a Dios. Exactamente lo mismo es con el Señut. Ahora, el Señut tiene, como dije yo, muchas áreas. Por ejemplo, si tomamos el área del pensamiento, decimos que cuando nosotros intentamos ya vivir con Señut, debemos refinar nuestra manera de pensar, la forma en que miramos al mundo exterior. Y esto exige educación, esfuerzo, sacrificio. Entrar por el camino del Señor no es fácil, pero los resultados son muy, muy interesantes y muy gratos. Cuando decimos que debemos refinar el pensamiento, nos estamos refiriendo a no juzgar negativamente, no remarcar los defectos de las personas, no gastar tiempo en cosas que son vanas, buscar crecimiento constante, apegarnos a personas que nos alimenten de cosas espirituales. Otra de las áreas que abarca el Señor es la forma de hablar. El hablar o la forma de hablar que tengamos impacta la imagen que nosotros proyectamos al mundo, pero también es muy interesante interpretar qué es la forma también en que nos percibimos. No solamente que cómo yo me veo y cómo yo impacto. Fíjense que a veces no tomamos en cuenta estas dos importantes capacidades del habla, ¿no? Cómo me proyecto y cómo me defino. Y entonces cuando una persona desea entrar por este camino del Señut, tiene que tener un hablar discreto, no hablar mal de otras personas, no hacer la shonará, no humillar, no ser vulgar en el habla, no monopolizar una conversación y tratar de llamar la atención a través de risas estridentes, de ser exhibicionista, socializar de una manera exuberante, sobre todo con las personas del sexo opuesto. Es decir, un hablar discreto, un hablar que no llame la atención. No llame la atención por lo estridente, sino que justamente llame la atención por lo sencillo, por lo discreto, por lo prudente. Y otra área que abarca el Señut, lógicamente, y es que la que más conocemos y a la que más le ponemos este énfasis, aunque no es la más importante, todas son importantes, es la apariencia.
Es decir, cómo nos mostramos frente a otros y cómo nos mostramos frente a nosotros mismos, porque evidentemente si nosotros elegimos una determinada vestimenta es porque la estamos deseando, porque la estamos aceptando de esa forma, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el señud, en la apariencia, nos estamos refiriendo a la dignidad que debemos tener en el vestir. Remarcar nuestra persona con la ropa antes que con el cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque el principal objetivo del señud es cubrir el cuerpo, quitarlo de los ojos ajenos, para recordar que nosotros somos alma, que lo más importante que tenemos es el alma, y el cuerpo va a ser ese armazón, ese caparazón que va a cubrir lo más importante que tenemos, que es el alma. Habitamos un cuerpo, no es lo que nos define. Y debemos identificarnos con las prendas que usamos y verlas como un adorno de algo sagrado, como un adorno de algo sagrado. Es importantísimo tener eso también, ¿no? En cuenta, cuando uno lógicamente abraza el deseo de empezar a caminar por el camino del Señor. Ustedes saben que dentro del judaísmo están los ortodoxos, están los conservadores y están también los reformistas. Cada uno de estos grupos abraza el Señor de una determinada forma. Por ejemplo, para las personas reformistas hay mucha más asimilación, pero para gran parte de los conservadores y sobre todo para los ortodoxos hay ciertas reglas que se cumplen en el Señor. Y me voy a referir a la mujer especialmente en este momento, y es, por ejemplo, cubrir el torso, cubrir el pecho, cubrir los muslos, las rodillas, los antebrazos, es decir, ver que el Señor coloca los reflectores en el ser interior, declarando, como ya dije anteriormente, que somos seres espirituales. Por eso cuando nosotros hablamos de Señud, podríamos decir Señud igual a no llamar la atención. Es tan modesta la persona que elige tener Señud, en este caso que estoy hablando de en la vestimenta, que prácticamente pasa desapercibida. Y su persona se va a elevar justamente cuando hable, cuando elija, cuando hable, cuando demuestre sus pensamientos, cuando los haga conocer, cuando se vea cómo es su casa, cuando se vea cómo es el trato con sus hijos, la forma de dirigirse a las personas. Es decir, todo lo que es apariencia pasa a ocupar un segundo lugar. Ahora bien, la ropa recatada nunca debe ser considerada como la identidad de la persona misma, sino más bien un reflejo de la identidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cumplen Señor, sobre todo judíos ortodoxos, uno ve las mujeres muy vestidas, pero eso no quiere decir que haya espiritualidad, es un medio para llegar a la espiritualidad. Nos va a ayudar a crecer, pero guardar Señor y no estar en contacto con Dios, no hacer las plegarias, no cumplir las misbot, simplemente va a ser una caparazón también, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta todo eso. La Torah alienta a que la mujer se muestre linda, se muestre atractiva, lo vemos en el elogio a la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios, pero hay una diferencia. Ropa atractiva, no atrayente, no que genere una mirada que sea en los hombres, tratando de seducir, tratando de llamar la atención. Una persona discreta, atrayente, atractiva, perdón, pero no atrayente. Y el mismo Dios, fíjense ustedes, nos da un ejemplo de Señor, porque la mayor parte del tiempo Dios permanece oculto en el mundo. Y se revela de maneras sutiles, se revela de maneras encubiertas. Dios no es un Dios rimbombante que está haciendo ruido, que se está mostrando. Lo vemos cuando
está una brisa y los árboles se mueven y bailan, lo vemos en el canto de los pájaros, lo vemos en una flor silvestre. Es decir, el ejemplo que Dios nos da de Señor es hermoso. Siempre está oculto, pero mostrando increíblemente todas sus maravillas. Otro ejemplo de Señor tan hermoso es la Torá, que está enrollada, está envuelta en una cubierta de terciopelo y está oculta en el arca, en el arca en la sinagoga, donde es sacada una vez por semana para la lectura en la sinagoga. Esta santidad del rollo está expresada en su privacidad. La Torah no está expuesta para que todo el mundo la vea, cualquier día de la semana, a cualquier hora, sino que tiene privacidad, está oculta, y al mantenerla oculta de los ojos de todos, nos está hablando también del valor que tiene y de la santidad que tiene. Y esto mismo lo podemos hacer un paralelo con la mujer. La mujer debe comportarse como un rollo de Torah. Su nivel de santidad requiere que tenga privacidad, que no llame la atención y que justamente está reservada para su marido, no para ser expuesta, no para ser vista por mujer, todos. Deje de renegar ahí. ¿Qué pasa? Que no se escucha. Benjamín, Entonces, me parece que se abrió tu micrófono. Te aviso para que no interfiera con la charla. Disculpe. No, está bien. Entonces, a eso me refiero. Justamente ahí podríamos ejemplificar de la mejor forma lo que es el Señut, ¿no? Privacidad, y eso nos da santidad, y eso está solamente revelado para el marido, y el Señor santifica todo nuestro ser. Santifica nuestro ser cuando lo usamos conscientemente, cuando lo hacemos con el deseo de acercarnos a Dios, con ese deseo de guardar como una joya preciosa el alma, y esto me recuerda también lo que puede ser cuando recibimos un regalo, ¿no? Cuando recibimos un regalo, generalmente pensemos en una caja que tiene un lindo papel, un lindo moño, que está bien presentada, quizá tiene una tarjetita que nos felicita por algo, expresa el amor que esa persona nos tiene, pero en realidad lo más importante del regalo no es el envoltorio, sino lo que tiene adentro esa caja, el regalo en sí. Y esto también ejemplifica muy bien la idea del Señor. Sí, adornar este cuerpo con discreción, porque lo más importante lo tenemos adentro, que es el alma. Igualmente, cuando nosotros estamos haciendo plegarias, oraciones, rezos, estamos presentándonos frente al Rey de Reyes. No podemos presentarnos de cualquier forma, estamos frente al soberano del cielo y de la tierra. Por lo tanto, cuando vamos a su presencia, tenemos que tener Señor también. Decir una plegaria en una mala posición, mal sentados, despeinados, con una ropa no adecuada, eso justamente no condice a la persona a la que nos estamos refiriendo, que es justamente el creador del mundo, Boré Olam. Pero el hombre también, siempre cuando hablamos de Señor, se enfoca a la mujer, ¿no? Y otra cosa que me olvidé de decirles, que dentro de los ortodoxos, también la mujer se cubre el cabello. Se cubre el cabello, la mujer casada, justamente porque se define al cabello como un elemento de seducción muy grande que puede tener la mujer, y entonces se usan las pelucas o bien se usa el pañuelo. Hay muchos rabinos que dicen que la peluca no va, que es mejor el pañuelo, bueno, pero eso son opiniones entre ellos, pero si uno va a Israel puede identificar perfectamente las mujeres casadas, porque todas están cubiertas. Bueno, decía también que para el hombre también hay reglas de Señut, y estas se encuentran en el Shulchan Aruch,
Y son muy interesantes estas reglas de Señor porque siempre se parte de lo más fino a lo más grueso. ¿Para qué? Para que haya cumbrón, para que haya límites. Porque si partimos de lo más light, de lo más fácil, uno puede decir, bueno, pero esto sí lo puedo hacer, esto otro lo puedo hacer, y esto otro lo puedo hacer. No. Cuando vemos el Pirkei de Avot, lo más duro para después ir ablandándonos de a poquito, ¿no? Y esto que voy a decir está justamente en el Shulchan Aruch, y bueno, les voy a decir algunos ítems que se encuentran ahí. El hombre tiene que alejarse de las mujeres, si es un hombre casado, tiene que alejarse de las mujeres. ¿Qué forma podemos decir alejarse? Bueno, no hacer chistes con una mujer, no tener miradas cómplices, por ejemplo, hicieron un chiste, se miran. El hombre no puede a una mujer casada hacerle mensajes contenedores, es decir, y bueno, ¿cómo estás? Espero que te hayas curado de la gripe, ¿qué te dijo el médico? Halagar su perfume, también está prohibido, decirle que está linda, acompañarla en la calle, que sé yo, se encontraron, de pronto no, el hombre tiene que por todos los medios tratar de hacer una división, digamos, en ese sentido, generar una distancia, y ustedes saben que en las sinagogas esto se ve, porque aún dentro del servicio hay una especie de biombo que separa a los hombres de las mujeres precisamente para que no haya distracciones, para que no haya ningún tipo de esta influencia, ¿no? Por supuesto que el hombre debe alejarse, dice aquí el Shulchan Aruch, de las prostitutas, pero también debe alejarse de toda mujer que no quiere tener un compromiso verdadero con un hombre. Es decir, una persona que puede, sin llegar a la prostitución, generar tener sexo por placer, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de ideales juntos. Esto también está prohibido para el hombre y es parte del Señor de él. Por ejemplo, cuando se envían mensajes a un hombre, no preguntarle por su esposa específicamente, sino cómo está tu familia, nunca haciendo hincapié en la mujer. Y se dice que la distancia que tiene que tener un hombre con una mujer es de aproximadamente 2 metros, aun cuando no haya COVID, de 2 metros justamente para permanecer lejos, ¿no? Y esto justamente es para no alimentar el estímulo en el hombre. Y hay muchas reglas de Señud. Hay un libro muy hermoso que se llama Cuando salieres a la guerra, que habla justamente del Señud del hombre, de las miradas, de cómo debe comportarse, porque justamente en este mundo tan difícil que estamos viviendo, es salir a una guerra, mantenerse sadik, mantenerse justo. Ustedes saben que el término sadik se refiere a una persona que justamente tiene este señor tan grande en su vida. Y el ejemplo más grande de Sadiquín, de los Sadiquín, fue Yosef Sadik, que estando con todas las posibilidades de involucrarse con una mujer casada, él logró zafar y eso le costó la cárcel, le costó aproximadamente creo que 13 años de estar en la cárcel por algo que no había cometido, pero logró el título para siempre, para la eternidad, de ser Yosef Sadik. Bueno, todas estas cumbrot están hechas con un propósito para que el hombre se controle. Por supuesto que yo en este pequeño tiempo que tengo y es lo más elemental que les puedo decir, porque las leyes del Señor son muy vastas, muy complejas, aún si hablamos de la mujer, cómo el camisón de la mujer tiene que ser, cómo, si hay detalles muy grandes que no vienen al caso, porque simplemente esto es para
tener una idea muy general, y si alguien desea comenzar el Zeniut, justamente empezar por el jardín de infantes, ¿no es cierto? Y después ir creciendo, ¿no? No se puede dar todo de golpe. Ahora bien, hay muchos casos de personas que se decidieron guardar y vivir con Zeniut, y el resultado fue maravilloso. Y se cuenta el caso de Kim Hit. Kim Hit fue una madre que tuvo 7 hijos, y los 7 hijos de Kim Hit fueron Kohanim Gedolim, perdón. Fueron sumos sacerdotes. Bueno, pero ese privilegio único en la historia de las mujeres, que una mujer, en este caso Kim Hit, tuvo estos Kohanim Gedolim como hijos, y se preguntaron por qué ella tuvo este privilegio. Y ella contestó porque realmente ella había guardado siempre el Zeniut, aún estando dentro de las 4 paredes de su casa. Y así conocemos muchos testimonios de personas que dijeron, bueno, voy a ir en contra de la corriente de este mundo, voy a comenzar a guardar el Zeniut porque tengo convicción de esto, y se vieron milagros sorprendentes en sus vidas. Los desafíos del Zeniut son muy grandes, sobre todo en esta sociedad, en este tiempo, y en este lado de la geografía, donde es muy difícil encontrar ropa zenúa, pero la recompensa es infinitamente grande, y vale realmente el esfuerzo y el desafío de emprender este viaje tan hermoso de santidad. El compromiso con el Zeniut trae verajá, trae bendiciones, trae santidad al hogar, ayuda a tener claras las prioridades, ayuda a que cuando se instala en un hogar produce satisfacción, produce paz interior, produce serenidad, porque está Dios, y estamos intentando justamente valorar lo que está adentro por encima de lo que se ve, que es lo que permanentemente estamos viendo en este mundo, desde lo que es un programa de televisión, una publicidad, una película, en la calle, y así como cuando uno estudia medicina y empieza a ver una patología, estudiar una patología, y empieza a decir, ah, mira, ese hombre ha tenido una ACV porque camina de esa forma, y este otro debe haber tenido tal cosa, empieza a ver. Cuando uno empieza a estudiar las leyes del Zeniut pasa lo mismo, ¿no? Empieza a ver y a decir qué lejos que estamos, qué lejos estamos de resaltar el alma por encima del cuerpo. Y en esta sociedad se hace muy difícil, pero justamente Dios nos pone desafíos para ver hasta qué punto llegamos a amarlo y a priorizarlo, ¿no? Y esto me hace acordar mucho a la caída de Isaac, ¿no? Desafío de Abraham, que fue, lo llevó, y hoy tenemos que se cumplió la promesa, y Abraham fue el padre de los creyentes, y al mismo tiempo su descendencia como las estrellas del cielo. Así que las promesas de Dios siempre son un sí y un amén, y bueno, el desafío es poder pedirle a Dios fuerza y tener nosotros la voluntad para llevarlas a cabo.